Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. La leyenda del Cerro del Meco. Cuenta la leyenda que en tiempos pasados se acostumbraba a dedicarle a algún santo, ya sea un tiro, un campo de labor o hasta toda una mina. De modo que la mina que se encontraba en su mayor apogeo fue encomendada a la Virgen patrona de esta ciudad. En el día de la conmemoración de su llegada, el 9 de agosto, por tal motivo se le envió una diligencia altamente custodiada con un cofre de madera preciosa conteniendo en su interior un riquísimo lote de joyas. Mas para la mala suerte de quienes enviaban la ofrenda a Nuestra Señora, un muy conocido y ambicioso bandido, el cual era el terror del estado de Jalisco, se enteró de aquel fabuloso tesoro, al mismo que le previamente había sido bendecido por el cura del lugar. Sin embargo, más tardó en llegarle la noticia que él en organizar una banda de cuatreros y asaltar el carruaje que lo transportaba. Tal sacrilegio fue conocido y condenado en toda la región. Se organizaron búsquedas para intentar dar con los rufianes y rescatar el valioso tesoro, mas a pesar de las ganas de los múltiples esfuerzos y de que se buscó en prácticamente toda la región, todo fue completamente inútil. Algún tiempo después, cuando el suceso ya se había olvidado, sucedió que a la casa de un humilde campesino que vivía solo y en la peor de las miserias, llegó un hombre que a simple vista se notaba que gozaba de muy buena posición económica, preguntando al ocupante de la pequeña casita si éste estaría dispuesto a realizar un sencillo trabajo, a lo que aquel campesino respondió inmediatamente que sí. Así que se dirigieron juntos rumbo a una de las orillas de la ciudad. Llegaron a una pequeña tienda donde solo compraron una riata muy gruesa y prosiguieron su camino hasta llegar a las faldas del Cerro del Meco. Aquel misterioso hombre y el humilde campesino treparon por el cerro hasta que llegaran a donde se encontraba un gran peñasco. Se detuvieron y el silencio fue roto por el extraño hombre que le dijo al campesino que entre ellos dos tendrían que mover ese gran peñasco, por lo que ataron la reata a la gran roca y empezaron a jalar. En el primer y segundo intento fracasaron, mas sin darse por vencidos continuaron intentando hasta que la gran mole terminó por moverse, dejando al descubierto un profundo y oscuro pozo. En aquel instante, el misterioso hombre pidió al campesino atarse a un extremo de la soga, al mismo tiempo que él ataba la otra punta a un árbol cercano. El terror y miedo invadieron al humilde hombre, mas la sola idea de ganar algunos centavos le daba el valor. Así fue que recibió las últimas instrucciones de aquel hombre. Allá abajo encontrarás un cadáver que deberá ser ya un esqueleto. Por ahí mismo habrá varios fajos de dinero, los cuales puedes tomar todo lo que te quepa en tus bolsas. Eso tómalo como justo pago a tus servicios. A mí me interesa que me traigas un cofre de madera que ahí mismo se encuentra. Armándose de valor, pero con las piernas temblorosas, se introdujo en el pozo hasta llegar al fondo, tal y como se lo había dicho aquel hombre momentos antes. Entre las penumbras encontró un esqueleto entre un pedazo de tela. Ahí también estaba el dinero y el cofre. Como pudo, rápidamente llenó sus bolsillos, tomó el cofre y con un gran esfuerzo llegó de nuevo a la superficie. Sin decir una palabra, ahí impaciente le aguardaba aquel extraño hombre, quien no solo desconcertó, sino que además atemorizó más al humilde campesino. Por fin descansaré en paz, dijo, y además le ordenó: lleva este cofre a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y entrégaselo en propia mano al sacerdote en turno. En ese mismo instante, como fulminado por un rayo, cayó al suelo lanzando un gran grito, quedando finalmente sin vida, desapareciéndose en el acto. Era el famoso y temerario bandido que años atrás,
con su gavilla de maleantes había cometido el peor de los sacrilegios y que al fin podía descansar en paz. El fraile de la Plaza del Baratillo. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo hubo un fraile que vestía un hábito muy desgastado y calzaba sandalias también de aspecto humilde. En aquel tiempo los religiosos cumplían con las obligaciones de su ministerio al pie de la letra. Además, este vivía una vida llena de austeridad y sacrificio. Tal era su compromiso que usaba constantemente bajo sus ropas un cilicio alrededor de la cintura. Este sacerdote fue muy admirado por sus virtudes, pues consolaba a los desamparados y animaba a los débiles que encontraba en su camino. En una ocasión, mientras el sacerdote cruzaba por la plaza del Baratillo, tropezó con un hombre, el cual era reconocido en la ciudad por ser de personalidad incrédula. En ese momento el personaje le dio un empujón al sacerdote, al mismo tiempo le mira y le pregunta: ¿será que usted, padrecito, no se atrevería a tomarse una copa conmigo? El sacerdote, con toda serenidad, contestó: gracias, hijo, y que Dios te perdone. El padre siguió su camino sin darle la mayor importancia. Aún en su estado de embriaguez, el hombre pudo percatarse con asombro. El sacerdote no tocaba en ningún momento el suelo con los pies, como si flotara a cierta altura del pavimento. Por un momento creyó que era una alucinación por el efecto del alcohol, pero viéndolo con más atención, comprobó que era más bien como una sombra, asustándose de sobremanera. El encuentro no dio más de qué hablar, pero en días posteriores, el sujeto, quien trabajaba como minero, sufrió un accidente junto con otros compañeros. Malherido el hombre, se sentía en su lecho de muerte y en sus últimos momentos imploró que le llevaran a un padre para poder confesarse y así poder partir sin nada que pesara sobre sus hombros. Padre, murmuró con voz entrecortada y débil, me acuso de haberle faltado una vez a un sacerdote y de haberme burlado de él. Así es, contestó el fraile. No te preocupes, hijo, estás perdonado. Ese viejo sacerdote soy yo. El moribundo se estremeció por el horror que significaba estas palabras y con los ojos desorbitados, viendo fijamente al cura, exhaló su último aliento. A partir de eso, se dice que entre las momias que hay en el panteón está la que pertenece a ese minero y quien conserva bien la expresión de asombro y horror en su rostro, con los ojos extremadamente abiertos y fijos hacia la nada. Los que conocen esta leyenda aseguran que nadie pudo cerrárselos después de su muerte. El caso de Remigio Leroy. La historia de las momias de Guanajuato es fascinante, pero ninguna es tan emblemática como la de Remigio Leroy, la momia más antigua de esta colección mexicana. Remigio Leroy fue un médico francés que tras su muerte en el año de 1865 se convirtió en el primer cuerpo momificado descubierto en el Panteón de Santa Paula en Guanajuato, marcando el inicio de uno de los fenómenos más intrigantes y atractivos de México. Su cuerpo fue exhumado 5 años después de su entierro, en 1870, debido a políticas de exhumación por falta de pago en los derechos de perpetuidad del cementerio. A diferencia de los procesos de momificación de otras culturas, la preservación del Leroy fue completamente accidental, resultado de las condiciones climáticas secas y las características particulares del suelo de Guanajuato. Estas condiciones naturales impidieron la descomposición del cuerpo y lo conservaron en un estado casi perfecto de preservación. Vestido con su traje del siglo XIX, la momia del Leroy se destaca entre la colección por su excelente estado de conservación y su vestimenta, la cual refleja la indumentaria de la época. Este descubrimiento desató un gran interés entre la población local y los visitantes, lo que eventualmente llevó a la creación del Museo de las Momias de Guanajuato, donde el Leroy y otros cuerpos momificados se exhiben hoy. La relevancia de Remigio Leroy trasciende lo meramente anecdótico. Su hallazgo permitió comprender mejor las condiciones que favorecen la momificación natural. Además,
abrió la puerta a estudios más profundos sobre las prácticas funerarias de la época y ofreció una perspectiva única sobre la vestimenta, la patología y la vida en el Guanajuato del siglo XIX. El Museo de las Momias de Guanajuato, donde el Leroy y las demás momias se exhiben, se ha convertido en un importante patrimonio cultural para el municipio y México. A pesar de que algunos pueden encontrar morbo en la exhibición de estos cuerpos, para muchos otros, incluyendo la población local, representa una profunda conexión con el pasado y una manifestación de respeto y la reverencia hacia aquellos que ya no están. Es importante destacar que la inclusión de nuevas momias en la colección, como sucedió por primera vez en el 2003, se hace bajo estrictos criterios que respetan tanto la ética como el patrimonio cultural. La colección ofrece, asimismo, un espacio para reflexionar sobre la muerte, una temática universal que en México se aborda de manera única, especialmente durante las celebraciones como el Día de Muertos. La momia de Remigio Leroy actualmente tiene 159 años. El Callejón de la Buena Muerte. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en uno de los callejones de la ciudad de Guanajuato, para ser precisos, en la calle Alameda, vivía una viejita que sobrevivía de las limosnas que recibía de los visitantes a la ciudad. La ancianita tenía un pequeño nieto que le hacía compañía, pues vivían el uno para el otro en un pequeño tejabán. La viejita vivía con la preocupación de que, si se moría, el pequeño se quedaría solo y desamparado. Había noches en que no podía dormir pensando en ello. En una ocasión el niño enfermó gravemente y la mujer desesperada no hacía más que llorar y rezar, pidiéndole a Dios que no se lo llevara, porque era lo único que tenía. Después de un momento de silencio en la oscuridad, se le apareció la muerte diciéndole que estaba dispuesta a dejarle a su nieto, pero con la condición que la mujer le entregara sus ojos. Sin pensarlo, la anciana aceptó y se quedó ciega. Un tiempo después fue ella la que enfermó. El niño le preguntaba a quién debería rezar, a quién debería comendarla para que no fuera a morir y a dejarlo solo. Después de un rato se quedaron dormidos y en el sueño la anciana volvió a ver a la muerte, quien le anunció que venía por ella. La viejecita le suplicó que la dejara un tiempo más y la muerte le dijo que lo haría a cambio de los ojos del niño, pero ella no aceptó porque no quería que el pequeño sufriera. La muerte le dijo entonces que lo único que podía hacer era llevárselos a los dos para que estuvieran juntos para siempre. La anciana aceptó, pidiendo lo que le hiciera en este momento para que el niño, que estaba dormido, no sintiera nada. Y así fue. La muerte se los llevó a los dos juntos y en ese momento los vecinos oyeron el doblar de las campanas de una manera tan misteriosa que su sonido no se parecía a ningún otro. Una vecina, quien presenció lo que pasó, corrió la voz de que había sido la propia viejecita quien había pedido a la muerte que se los llevara juntos para no padecer más. Con el tiempo, se dijo que la muerte se aparecía frecuentemente por ese callejón y que se le veía por las noches como una sombra cerca de aquel cuartito. Después, a petición de los vecinos, el cuartucho aquel fue derribado con el objetivo de levantar allí una capillita en donde se veneraría al Señor del Buen Viaje en recuerdo de aquel suceso. La leyenda de El Catrín. Hace años, cuando llegué a la ciudad de León, Guanajuato, en el corazón de la República Mexicana, me di a la tarea de buscar la historia de la ciudad, que recién se había convertido en mi nuevo hogar. A pesar de lo rico que es el estado en leyendas, me encontré con una que por alguna razón se retuvo en mi memoria sin mayor esfuerzo y por lo tanto comparto contigo. Aquí en México, en el municipio de León, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar los indígenas del lugar, con una hermosa fuente en el centro, rodeada de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance
En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía, destilando, que en la noche se le temía el parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde según los ancianos en el lugar se aparecía el Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda del Catrín surge entre la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios, en León, Guanajuato, México. El Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció en la iglesia de San Juan de Dios a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. Un poco tiempo después se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencias. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de los celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos con la actitud cada vez más violenta del Catrín. Cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obsesión fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe. Mas el Catrín respondió con violencia desmedida, abofeteando y amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si terminaban. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridades terribles. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección de otro hombre para que las cosas se tomaran violentas tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado muchos resentimientos en su corazón al verse forzada a continuar con él, ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven, inquieta,
Se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín. Pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio, fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola, recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo a su alrededor sin lograr ver al Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde a poco tiempo antes de llegar vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. Hija, le gritó, preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido con su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca de El Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaran al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo del Catrín, que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por su mano la orilló a quitarse la vida. Después de la tragedia, en las noches comenzaron a desaparecer las jóvenes en el lugar. Bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella. Se dijo, por sus fechorías el Catrín es un alma maldita, un alma en pena, vagando en busca de su amada, sin saber que lo ha perdido todo. Va robando la alegría de la desafortunada que se atraviesa en su camino. Fin. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches. Que descansen. Bendiciones.